Es decir, todo lo que es endocráneo. Ustedes han visto, en Morbo 2 vieron exocráneo, ¿verdad? Vieron todo lo que es la cara, huesos de la cara. Veían pues las posteriores, veían la espalda, veían los músculos perigonderos, vieron el caliente alveolar, los estiloides. A ver, vamos de frente al grano. Entonces vamos a ver el casito de paciente de sexo femenino de 66 años de edad que presentó súbitamente una parálisis de la mitad derecha de la cara. Por supuesto que cuando eso ocurre se compromete el músculo del lado correspondiente. Entonces la expresión facial del recorrido del facial. Séptimo par, ¿verdad? Es decir, ¿no? En el diagnóstico se pudo identificar el parálisis facial de vena, es decir, del lado derecho, y es a nivel periférico. Pues ahí dice el recorrido, ¿no? Del séptimo par. Parálisis o una hemiparálisis en este caso, pero la parálisis sería de ambos lados, ¿no? Entonces, por eso ahí dice aclara que del lado derecho, si ya uno asume que es una hemiparálisis del lado derecho y que su trayecto el medio facial sea comprometido. De ahí que puede ser por un trauma, puede ser por de repente, por el medio facial pasa por el oído medio, puede ser por una otitis de repente, ¿no? En ese nivel, o en su salida. Por ejemplo, cuando sale ya hacia afuera, hacia el isocráneo, sale por el agujero esternocleidomastoideo. Ahí sale. También, pero, sin embargo, si ustedes van a la teoría, van a decir que la causa se desconoce. Es idiopática, quiere decir que no. Pero sí se puede generar por un trauma, por ejemplo, craneoencefálico. O por cuando en su trayecto, decía, cuando de repente pasa por el oído medio. Puede ser. Pero eso es a nivel periférico. Hasta este casito es a nivel periférico la parálisis. Porque también hay nivel central. Entonces, cuando es a nivel periférico, en este caso, por ejemplo, dice que es el lado derecho. Quiere decir que es el lado derecho, pero todo el lado derecho. Ahora, si fuese a nivel central, también supongamos que fuese el lado derecho, sería solamente hacia el globo ocular, del globo ocular hacia abajo, pero la frente no. Entonces, cuando el paciente presenta esa hemiparálisis incompleta, y no sin importar si es el lado derecho o izquierdo, quiere decir que ha sido a nivel central el compromiso. A nivel central. Y a nivel central puede ser, por ejemplo, ¿no? Por muchos síndromes. Por el síndrome de repente vulvar lateral, de repente, o de Valen. Puede presentar ese síndrome o hemiparálisis facial central, en este caso. ¿Ya? O es decir, si se ocluye de repente la pica, ¿no? De repente. O simplemente la vertebral, una de las vertebrales. Pero básicamente la pica, ¿no? Bien, eso es lo que puede pasar. Porque si recordamos un poquito, vamos atrás. ¿Ustedes se acuerdan de la vía córtico-nuclear? Sí. ¿Ya? Que desciende juntos con la vía córtico-espinal, y que los dos forman la vía piramidal. Pero la córtico-nuclear se queda en el tallo cerebral. Se distribuye hacia los núcleos motores de los pares craneales. En este caso, el nervio-facial, por ejemplo. ¿Okay? Y que ese tracto, cuando desciende, tiene fibras directas y contralaterales. Es por eso que cuando el compromiso es a nivel central, el paciente presenta su hemiparálisis
sin importar, le decía si es el lado izquierdo o derecho, pero del lado muscular hacia abajo, nada más. ¿Por qué? Si hay una hemiparálisis, por ejemplo, del lado derecho, supongo que sea central, quiere decir que las fibras que cruzan, que han llegado al núcleo del séptimo parálisis del lado derecho, son contra del lado izquierdo. En cambio, y esas son las que quiere decir que se ha comprometido la arteria cerebrosa posterior inferior del lado izquierdo. En cambio, la derecha no, porque la fibra que es directa, ¿no?, del lado derecho, pues no va a ser afectada. Entonces, por eso que se mantiene esa parte. Y su territorio de las directas, en este caso derecho, o sea, del mismo lado, se mantiene, pues. No se afecta. Pero ese es a nivel central, siempre y cuando sea a nivel central. En este caso a nivel típico. Esto de acá es típico. A pesar que la cosa desconoce, esto es lo malo que siempre se presenta. De ahí que el nervio facial lleva pues su accesorio también, ¿verdad? Por el tímpano, que llega a la lengua, a los tercios anteriores de la lengua, a través del nervio lingual. Y el nervio lingual es somático, ¿verdad? Causa el dolor, causa la sensibilidad de la lengua. Entonces, la sintomatología, los signos. Y hay pequeña úlcera en la lateral del lado izquierdo. Entonces, lo importante es que ustedes ya saben, o de repente va a ser necesariamente la práctica hacer un esquema, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se le llama una hemiparálisis facial central o periférica? Entonces se puede esquematizar. ¿Ya? En la práctica sí lo podemos hacer. Por el tema es que no llevan playa conmigo, ¿verdad? ¿Cómo ha hecho su práctica en los cortes del tallo cerebral? Con PPTs. Ah. Nosotros hemos hecho con todos los cortes del tallo. Eres un bebé. Han sido 10 con los cortes, ¿no? Los cortes. Sí. ¿Han visto? Seguro les han pasado por ahí. Te tengo que pedir por ahí. Que siempre le pasa. No, por favor, no tengo amigos. Caída de amigos. La caída de amigos. ¿La amiga que está ahí? ¿Qué? Ya. Chicos, miren. Acá tenemos la cabeza de un feto a término. A término quiere decir que ha cumplido los 9 meses. O sea, antes del nacimiento. Puede ser antes o después, ¿eh? Porque casi no. Las 38 no varía, semanas, ¿no? En cuanto a las fontanelas se refiere. Y prácticamente no varía. Y pretérmino es pues cuando nació, pues menos de de las los 9 meses, de los 17 32 meses. semanas. Chicos, miren, acá está la fontanela. Fontanela mayor o bregmática, que es la más grande, fontanela esfenoidal, la fontanela mastoidea, acá está la fontanela lambdoidea, miren. Y esta es la que ya lo vimos, ¿no? La grandota. Por ahí se puede extraer el líquido cefalorraquídeo en el recién nacido, por ejemplo. Porque el recién nacido también puede presentar una meningitis, una hematomía epidural de repente. ¿Por qué? Porque durante el proceso del parto, si el partero o partera no hacen bien el trabajo, no hacen bien una maniobra, una mala maniobra, pueden lacerar la meningitis, puede producir una meningitis, pueden lacerar una de las ramas de la arteria meningia media, puede procesar un edema epidural. Entonces puede haber una presión intracraneal recién nacido. Para descartar, se saca por esa zona el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Ahora, esta fontanela, que es la más importante, entonces se cierra más o menos entre los 12 meses y 18 meses, quiere decir más de un año, ¿correcto? Entre 12 y 18 meses. 12 meses es un año. De ahí que puede cerrar hasta 4 meses más,
6 meses más, qué sé yo. Pero sabes, es un promedio. Bien, entramos ya al endocráneo. Entramos al endocráneo. Miren acá el endocráneo, tenemos de cerca la sutura sagital, a pesar que es una vista por el endocráneo, sutura sagital, sutura coronal, hacia la lateral de la sutura sagital tenemos unas fositas, las fositas para las terminaciones aracnoideas, o también conocida como la fosita de Pacchioni. Y más lateral tenemos estas impresiones que han dejado las ramas de la arteria meningia, ¿verdad? Ramas de la arteria meningia, correcto, y que cuando lo vemos completo, ¿no? Así todas las paredes del endocráneo, vemos pues como una hoja de higo, así, por eso es el nombre de la hoja de higuera. Ahora, esta sutura sagital nos sirve como referencia para saber que aquí se encuentra el seno o surco sagital, el surco sagital, para el seno sagital superior. Entonces aquí la dura madre forma un repliegue y forma el seno sagital superior, o si quieren, ¿no? Seno venoso sagital superior, ¿correcto? Aquí. Es lo que tenemos acá en la bóveda o calor, visto por adentro. No hay mucho que ver en realidad. Si vamos hasta la base del cráneo, digamos un zoom también, por si acaso, y así de manera general, ¿no? Vemos que acá, este es el hueso frontal, miren, hueso frontal. El hueso frontal tiene dos porciones, tiene una porción vertical y una porción horizontal. Su porción vertical, al hacer el corte transversal, ubicamos el seno frontal. El seno frontal lo que va a desembocar en el meato medio, recordando morfo 2, ¿verdad? El meato medio. ¿Okay? Ese es el límite anterolateral y lo forma la porción vertical del hueso frontal, porque el piso también lo forma él, pero su porción horizontal. Ahora, atrás, límite posterior, lo forman las alas menores del esfenoides, alas menores del hueso esfenoides, ¿correcto? Es esa manera general. Ahora, vamos a la fosa craneal media. La fosa craneal media, adelante, sigue estando las alas menores del esfenoides, ¿verdad? La línea anterior de la fosa craneal media. Pero atrás está la parte más alta del peñasco temporal. La parte más alta del peñasco temporal. Forman la fosa craneal media, ¿correcto? Esto también se llama compartimiento, por si acaso. Compartimiento anterior, compartimiento medio, ¿ya? Ahora vamos a la fosa craneal posterior o compartimiento posterior. Adelante, el límite sigue siendo la parte más alta, ¿verdad? Del hueso temporal. Pero posterolateralmente está el hueso occipital, ¿verdad? El hueso occipital. Esos son los límites de las fosas craneales. Ahora vamos a ver qué encontramos en las fosas craneales. Vamos con la fosa craneal anterior. Ahí miren. Entonces en la fosa craneal, chicos, tienen que estar muy concentrados porque si no lo usan al revés. Le van a preguntar en práctica y van a estar en la nube. ¿Sí? Acá está la cresta frontal. Acá está el agujero ciego, el ciego. Acá está la fosa cristadal. Aquí pertenece la fosa cristadal al hueso inmóvil, ¿verdad? Y a su lámina cribosa. De su lámina cribosa del hueso inmóvil. Cribosa, criba viene de coladera, ¿ya? Ustedes en casa tienen una coladera, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Tienen una coladera o no tienen en casa una coladera? Ya, si no saben qué es una coladera, pues significa que ni ayudan a su mamá, ¿no? Ni su mamá cocina. Mi papá le cocina. Amo de casa. Tiene que ver a tu papá. Ya. Qué barbaridad. Pasó, ¿eh? Ya eso ya no tiene nombre. Ya, chicos. La cresta frontal más
el foráneo ciego más el aposigista gali, ahí se inserta la hoz del cerebro, o false, ¿verdad? También se llama false. No voy a pasar de lo false, dicho, no falso, ¿verdad? Entonces ahí se inserta la hoz del cerebro. ¿Quién forma la hoz del cerebro? La dura madre. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué Es dijo? otra cosa. ¿Quién forma la voz del No, cerebro? la dura madre. Está bien, entonces. Sí, pues. Escuche, a ver, en esto, en esa lámina cribosa hay unos pequeños orificios, a ver, ligeramente más grandes que los otros. Entonces, por ahí ingresan las arterias etmoidales, anterior y posterior, ¿ya? Que son ramas de las arterias octálicas, por si acaso. Ahora, ¿qué pasan por esos orificios pequeñitos? Pasan Al nervio los filetes olfatorio. los filetes olfatorios que se proyectan desde los cilios olfatorios que se encuentran en la mucosa pipí para hacer sinapsis en los bulbos olfatorios. De ahí se proyectan los tractos o fibras olfatorias, ¿verdad? Entonces encontramos el primer par craneano, ¿verdad? La fosa craneana. Después tenemos unas superficies, ¿verdad? Eso sí lo vamos al marcador. Bien. Unas elevaciones, que son las eminencias mamilares, Fosa orbitaria. y por ahí tenemos unas digitaciones, ¿verdad? Pues, ¿quién hace que se denote así? ¿Quién hace? La La cara arteria. orbitaria de los lóbulos frontales, ¿verdad? De los hemisferios cerebrales, ¿correcto? Porque tienen circunvoluciones y surcos, ¿verdad? Bien, vamos más atrás para ver la fosa craneal media. En la fosa craneal media, lo que podemos ver es lo siguiente, o la continuación, ¿no? Lo que continúa bien. Los agujeros ópticos, por donde se proyectan los nervios ópticos, que vienen desde la retina del globo ocular, ¿verdad? Desde la retina del globo ocular, de ahí se proyectan los nervios ópticos, ¿correcto? Es decir, estructuras que pasan por los nervios ópticos. ¿Quiénes son? Los mismos, pues, ¿no? Nervios ópticos. ¿Y quién ingresa juntos con ellos? Las arterias octálicas. Las arterias octálicas, de las cuales sale un ramito que se proyecta hacia el centro del nervio óptico. Se proyecta al centro del nervio óptico. Y por eso se llama la arteria central de la retina. Por eso que se llama la arteria central de la retina. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, ¿rama de quiénes son las arterias centrales de la retina? De las arterias octálicas. ¿Rama de quiénes son las arterias octálicas? De las carótidas internas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, ahora sí vamos a lo que más o menos sería esto, ¿bien? Entonces acá resaltamos nuevamente las alas menores del estenoides, ala menor de este lado, el ala menor del otro, ¿verdad? Están las alas menores, ¿correcto? De los estenoides. Porque las alas mayores son estas, miren. Estas son las alas mayores. Ala mayor de este lado, subimos por acá, el ala mayor del otro lado, ¿verdad? Miren, ahí está. Y que entre ellos encontramos una hendidura llamada la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. Entre ellas encontramos la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, ¿correcto? Por donde ingresan el culo motor, el troclear,
oftálmico, pero el oftálmico antes de regresar a la visión orbital superior se divide en tres: el lacrimal, frontal y nasal. Lacrimal, frontal y nasal. Además, vamos a encontrar al abducens. Al abducens, ¿correcto? Al nervio abducens. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, ¿quién más? Vamos a ver que también por ahí los acompaña a todos ellos una vena, la vena oftálmica. Entonces, ¿cuántos elementos pasan por la hendidura esfenoidal o fisura orbital superior? 5 elementos: óvulo motor, troclear, oftálmico, abducens y la vena oftálmica. ¿Ok? La vena oftálmica. Ahora vamos a ver el otro foramen. El foramen redondo o redondo mayor, ¿correcto? O del maxilar, porque por ahí se proyecta el nervio maxilar. Por eso que ese de ahí también se conoció como el agujero maxilar, porque por ahí va a pasar el nervio maxilar. ¿Ya? Ahora vamos a ver ese otro foramen, el foramen que es grande y ovalado, ¿verdad? Es grande y ovalado, el agujero oval o mandibular, ¿verdad? Porque por ahí se proyecta el nervio mandibular, nervio mandibular. ¿Y de dónde viene el nervio mandibular? Del ganglio trigeminal. Esto de acá es conocido como clásicamente como la fosa de Gasser, para el ganglio de Gasser. Hoy en día más se usa el término de fosa trigeminal para el ganglio trigeminal, de donde se proyecta entonces el quinto, primero así, miren, el quinto 1, es este de acá, viene por acá, el quinto 2 y el quinto 3, ¿verdad? Pero acá lo podemos representar mejor todavía, en el otro lado. Vamos a acomodarlo, de acá incluso lo borramos para hacerlo mejor. Miren, el quinto 1 viene por acá, no dice así la teoría, que recorre los senos cavernosos para llegar a la hendidura esfenoidal. El quinto 2 también corre los cuerpos cavernosos, los senos cavernosos, para llegar al agujero redondo o por el maxilar. En cambio, el quinto 3 no hay problema, ahí nomás, ¿no? Está cerca. Este nervio es mixto, ¿verdad? Tiene sus fibras motoras también y sensitivas. Entonces ingresa por el agujero oval. Por este agujero oval, además, en sentido contrario, viene de la arteria meningia media, la arteria meningia accesoria. La arteria meningia accesoria, juntos con quién? Con su vena meningia accesoria, con el mismo nombre. ¿Ya? Arteria meningia accesoria con su vena meningia accesoria, ¿correcto? Ahora, vamos a ver acá, vamos a ver entonces luego un pequeño agujero más pequeño, es decir, más pequeñito, es el agujero redondo menor o agujero espinoso. Por el agujero redondo menor o espinoso se proyecta desde la arteria maxilar. De la arteria maxilar se proyecta la arteria meningia media. La arteria meningia media. ¿Ok? A su vez, desde el nervio mandibular, a pesar que luego se ensancha el nervio mandibular cuando sale por el agujero oval, luego va a dar un primer ramito. Y va a salir por el agujero espinoso. O sea, se mete nuevamente al cráneo, al endocráneo. Es el recurrente meningio. Ese recurrente meningio va a acompañar a la arteria meningia media. Y va a ingresar por el agujero espinoso. Esta arteria meningia media se proyecta, sale y se va a dividir en dos. Sale por acá, se divide así, una anterior y una posterior. O sea, la arteria meningia media, cuando llega a uno de los puntos craniométricos, que es por debajo o a nivel del estéfanio,
que es la intersección entre la línea temporal superior y la sutura coronal, y abajito está pues la articulación pterio, ¿no? Que está pues la intersección entre el frontal, el parietal, el esfenoides y el temporal. Es un punto, es donde los huesos, es decir, las tabla interna, tabla externa, el flor del hueso, ¿no? De la región temporal, es muy delgado. Entonces un fuerte impacto ahí puede ser peligroso, ¿no? Puede fracturarse también. Entonces ustedes han visto los boxeadores, ¿no? Cuando le mandan un gancho pues, potente, hasta le separa el conocimiento, ¿no? O de repente es tan potente que puede fracturar esa parte de... Entonces, ¿qué puede ocasionar? Un edema epidural. ¿Por qué? Porque la rama anterior, miren, de la arteria meningia media pasa por ahí. La rama anterior se puede lacerar, se rompe y se produce el edema epidural. Entonces, inmediatamente va a haber una presión intracraneal, ¿verdad? Entonces, el especialista, en ese momento, el neurocirujano tiene que hacer la craniotomía. Tiene aproximadamente hasta 6 horas de tiempo. No tiene que pasar las 6 horas. Porque si se pasa ese tiempo, el paciente puede entrar en estado de deterioro neurológico. O sea, ¿qué es eso? Va a tener daño cerebral. Y eso es lo que el cirujano debe evitar a toda costa de que eso ocurra. ¿Ya? Es una importancia, que la arteria meningia... ¿El daño vendría a ser por isquemia o por compresión? Por compresión, depende. Por ejemplo, hay tipo de fractura también. Ahí viene el tema, ¿no? La fractura puede ser cerrada o abierta. La fractura, si es abierta o cerrada, puede ser que sea, por ejemplo, biselada, ¿no? Porque el hueso, a veces cuando se fractura, puede ser de forma plana o oblicua, pero puede ser así. Cuando es así es muy peligroso. Se lleva de encuentro todo lo que hay. Claro, porque el hueso está entrando, ¿no? ¿Verdad? Importante. Entonces, hay tipo de fractura también. Bien, entonces, ya está, miren. Ahora vamos a la fosa craneal. Aunque acá nos falta ver unas ciertas relevancias acá. Por ejemplo, acá, en el peñasco temporal, encontramos también una pequeña elevación, que es el tímpani, o mejor dicho, la eminencia arqueada o arcuata, porque hacia la lateral se encuentra una parte plana, que es el temen tímpani. La eminencia arcuata lo forma, lo produce pues, en uno de los canales semicirculares del laberinto óseo, el canal semicircular anterior. El temen tímpani se hace alusión o se refiere al techo de la caja del tímpano. ¿Ya? Porque la caja del tímpano tiene 4 o 6 paredes, tiene que ir a la caja del tímpano. Y uno de las paredes es el techo. O sea que si nosotros abrimos acá, ¿ve? Abrimos ahí, vamos a encontrar el oído interno, los huesecitos del oído medio, ¿no? al medio. El martillo de estribo. Porque el laberinto óseo se encuentra acá, el oído interno. ¿Ya? Y uno de los canales semicirculares forma el laberinto óseo. ¿Ok? Ahora, después, acá se nos estaba pasando, miren, la silla turca. La silla turca presenta sus apófisis clinoides posteriores, porque las anteriores las presenta las alas menores, ¿no? Apófisis clinoides anteriores, apófisis clinoides posteriores. Y este de acá es la silla turca propiamente dicha, donde encontramos la glándula pituitaria o hipófisis, ¿verdad? Ahora, y luego acá, si acá están los nervios ópticos, hay unas filas que de los nervios ópticos se cruzan, y forman el quiasma óptico, que se encuentra en el canal óptico. Aunque algunos libros lo dicen pues el surco prequiasmático. Pero entonces ahí viene la pregunta inmediata, ¿no? Entonces, ¿dónde está el surco postquiasmático? ¿Sí o no? Claro, se dice que es pre, ¿dónde está el post? Entonces decimos nada, pues el surco para el quiasma óptico o el canal para el quiasma óptico, ¿verdad? ¿Ok?
Ahora sí vamos a la fosa craneal. Antes que me olvide, acá hay un pequeño surquito que es el hiato del parenelio petroso mayor. Hiato parenelio petroso mayor. ¿Ya? ¿De dónde viene el nervio petroso mayor? Del facial. ¿Ya? Fosa craneal posterior, miren, fosa craneal posterior. Tenemos acá, miren, un surquito que es para el seno petroso superior, y acá está del otro lado, surco para el seno petroso superior, en automático, ¿no? Si hay seno petroso superior, hay un seno petroso inferior, acá está el inferior, surco para el seno petroso inferior. Ahora, y acá tenemos el foramen vestíbulo coclear, o clásicamente conocido como el agujero vestíbulo interno, ¿verdad? Por donde ingresa el facial, el facial ingresa y va a salir por el agujero estilo mastoideo, ¿verdad? Ahora, y su accesorio no sale, ¿verdad? Lo que va a hacer más bien, es decir, va a llegar un momento que sale del exocráneo, pero va a llegar a la boca, va a llegar a la lengua, y se cuelga el tímpano. ¿Ya? Ahora, pero ¿quién sale de acá? Del oído interno, las fibras vestibulares, las fibras cocleares. Por eso ahí el nombre de vestíbulo coclear. Salen, ¿ah? Es decir, unas salen, ¿verdad? Unas ingresan, mejor dicho, pero de ahí mismo, de laberintos, otras salen, otras ingresan y ya no salen, ¿no? ¿Quiénes son, por ejemplo, ingresan que ya no salen? La arteria laberíntica. La arteria laberíntica, rama de la AICA, o de la arteria basilar, ingresa y se queda ahí, y arriba laberitosis. Por eso hay el nombre de la arteria laberíntica. ¿Ok? Arteria laberíntica. Bueno, ahora vamos al agujero rasgado o agujero yugular. El agujero rasgado o yugular, lo encontramos acá. ¿Ya? Por el agujero rasgado o yugular, lo primero que vamos a ver es si acá ubicamos el seno sigmoideo, el seno sigmoideo ingresa por el agujero rasgado, de ahí el nombre agujero yugular, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, finalmente al seno sigmoideo va a drenar directamente el seno petroso inferior. Ahí drena. Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el seno recto, acá tenemos el seno sagital superior, acá está la confluencia de los senos, el seno es el seno lateral o transverso. Este seno lateral o transverso luego se va a continuar como seno sigmoideo, ¿no? Y finalmente el seno petroso superior termina drenando acá también, en la unión, ¿no? Donde empieza el seno sigmoideo o donde termina el seno transverso, seno petroso superior. Pero finalmente pues todo va a confluir, ¿no? Para formar la vena yugular interna hacia el exocráneo. Ahora, ¿qué más pasa por este agujero? Pasa el noveno, pasan ustedes y el décimo primer par craneal, ¿verdad? El glosofaríngeo, el neumogástrico y el espinal. ¿Está bien? Luego vamos a encontrar el último foramen, el foramen del hipogloso o condilo anterior, ¿verdad? Por el foramen del hipogloso o condilo anterior se proyecta el último par, el hipogloso, ¿correcto? Y luego tenemos ya el agujero grandote, pues, por eso es el agujero mayor o magno, ¿verdad? Es este, ¿no? Entonces, ¿quién pasa por ahí? Sistema nervioso central. Ahí termina la médula oblongada.
ahí empieza la médula espinal más fuerte. Por lo tanto, pasan las sepulturas, ¿no? La madre, aracnoides, tía madre, con su líquido cefalorraquídeo. En sentido contrario, ¿verdad? En sentido contrario, vamos a ver que están las vertebrales, vertebral, vertebral, vertebral. ¿Listo? Para formar qué cosa? La arteria basilar, ¿verdad? Pero de las vertebrales salen dos pequeñas arterias. Para formar qué cosa? La arteria espinal anterior. ¿Ya? Luego salen las picas camisales, ¿verdad? De las picas pueden salir las espinales posteriores, pero también pueden salir de acá directamente de ellas, cada una, de la cara posterior de las vertebrales. ¿Ya? Entonces puede salir de acá o puede salir de acá. Ahora, en sentido contrario, también ingresan fibras nerviosas. Fibras nerviosas que vienen de ¿dónde? Desde segmentos nervulares, C6, C5, C4, C3, C2, C1. ¿Para quién? Para el nervio espinal. Para ¿qué me importa, no? El esternocleidomastoideo y el trapecio. Se hace que nos hace hacer eso. Estas son las fosas cerebelosas para los cerebelosos. ¿Okay? Acá se inserta el cerebelo. Y nada, acá la prensa o prensa aerófilo también. Y así, chicos, finalmente pues hemos llegado al final de la clase, porque el origen real ya hemos hecho los diferentes cortes, ¿verdad? De los pares craneales, ¿correcto? Todas estas preguntas están resueltas prácticamente. Si ustedes han estado atentos, han grabado, todo está bien. Hasta la próxima. Pero su nariz está hasta.